Buenos días, mediodía. Muchas gracias primero a Eduardo por la invitación y gracias a todos los presentes por el tiempo que van a prestar ahora. La charla esta se va a ver, ahí está. Parece que está. Ahí está, perfecto. La charla esta, la primera parte, la voy a dedicar a conceptos generales, para que entendamos más o menos de qué estamos hablando todos. Luego, cuáles son las críticas constructivas y cuáles serían las consecuencias si la ley de humedales saldría como se ha propuesto. Y al final algunas propuestas con respecto a qué se podría modificar con esa ley de humedales. Porque al igual que el doctor Viliso, tomo de él una frase que me gustó mucho cuando leí, que la crítica sin propuesta carece de valor. Así que bueno, ese va a ser así va a transcurrir la presentación, que voy a tratar de hacerla lo más clara posible. Primero, algunos conceptos generales. Los humedales proveen una gran cantidad de servicios ecosistémicos. Los humedales proveen la posibilidad de navegar y transportar servicios en los humedales, la posibilidad de recrear, turismo, pesca, son fuente de energía, de riego, se pueden producir cultivos en los humedales, de hecho se puede hacer arroz, otras actividades también se pueden hacer en los humedales, la ganadería se hace en humedales, son fuente de diversidad biológica, se mencionó la Convención de Diversidad Biológica hoy, es un atenuador de inundaciones, también filtra y recicla nutrientes y son moderadores climáticos. No solo porque los humedales pueden captar carbono, una parte lo pueden captar, sino también porque al tener agua, y el agua tener un calor específico muy alto, regula el clima. Todos ustedes deben saber que si tenemos agua cerca, las heladas son menos pronunciadas en los humedales. Pero ¿qué pasa? ¿Qué son los humedales? Todavía no hay una definición consensuada sobre qué son los humedales, y por eso la ley creo que está, así como ha sido presentada, está generando una serie de controversias que a nuestro criterio, a mi criterio, y en lo que discutimos en el grupo y en varias reuniones ya, es lo que quiero exponer ahora. Uno de los primeros conceptos de humedales que yo tengo, que recuerdo, es el concepto de humedales que brindó Ramsar. Ramsar es la Convención sobre Humedales. Ramsar es un pueblito muy chiquitito, hay una ciudad chiquita que está en Irán, y en el 71 lanzaron una definición que dice que son las extensiones de marismas, pantanos y turberas, superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas en extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda los 6 metros. Habla sobre la conservación y el uso racional de estos humedales, pero no habla del concepto suelo. Esto por empezar. Como ustedes ven, Ramsar está localizada acá, rodeada por una gran cantidad de desiertos. O sea, la importancia de un humedal en una zona desértica es fenomenal. Sumado a que en este sector más o menos está el mar Aral. El mar Aral debe ser una de las catástrofes, o sea, el desecamiento del mar Aral debe ser una de las catástrofes ambientales más terribles del siglo pasado. El mar Aral tenía más o menos la superficie de 2/3 de lo que es la provincia de Corrientes, se secó, no exclusivamente era un sistema comunista, no era un sistema capitalista, es un sistema comunista que hizo que se haga un mal uso del río, se secó el mar Aral, hoy queda el 10% de ese mar Aral. Entonces todas esas cuestiones hicieron que cobre realmente en Europa mismo, los humedales se secaron, se drenaron, se hizo un uso de los humedales, la mayor cantidad de especies en peligro de extinción en Europa son especies de humedales. Después quiero definir alguna otra cosa que es suelo. El suelo es un cuerpo natural continuo, hay un problema con la pantalla. El suelo es un cuerpo natural continuo que está formado por capas. Ese suelo se forma y es capaz de sostener vegetación, a través de la incorporación de los residuos, se va formando el suelo. No suelos son todas las áreas de roca, hielos o áreas cubiertas de agua que excedan los 2,5 metros.
Eso de acuerdo al Soil Taxonomy, que es lo que nos rige en la Argentina para clasificar los suelos. Y lamentablemente no se ve con la pantalla, pero nosotros, los suelos en la Argentina y en la provincia de Corrientes, los suelos se clasifican de acuerdo a su capacidad de uso. Entonces, los clasificamos del 1 al 8. El 1 son los suelos que admiten distintos usos, todos los usos posibles, por su capacidad productiva. A medida que aumenta el número de la clase de capacidad de uso, aumentan las restricciones al uso, pero sigue pudiendo usarse para usos, por ejemplo, ganaderos, algunos usos agrícolas, usos forestales. Estos, en la provincia de Corrientes, sobre todo a partir de la clase 4, son suelos que tienen algún tipo de influencia del agua. Generalmente se le pone un subíndice a los suelos 4W, 5W, 6W, pero son suelos que admiten uso, se pueden usar. Para que se den una idea, en la provincia de Corrientes, estos son los suelos, los colores más verdes indican zonas con mayor cantidad de suelos agrícolas. Cuando el color se empieza a ser más pastel, son menores proporciones de suelos agrícolas. Y el resto, donde están los colores blancos, son suelos de clase 4, 5, 6, 7 y 8, que admiten otros usos, no necesariamente los agrícolas, pero usos ganaderos, forestales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en esta zona están los malezales, estas zonas son los esteros de Liberá, lástima, bueno, no anda el puntero. Allá por el 2011, el INTA ya hizo una primera identificación de las áreas que sufrían excesos de agua, que periódicamente se inundaban o se anegaban. Eso se hizo para toda la Argentina, particularmente en el NEA. Luego, en el 2012, ya avisorando este posible conflicto que podía aparecer con el tema de humedales, cruzaron esas superficies que están cubiertas regularmente o parcialmente a veces con agua, la cruzaron con suelos 4 y 5. Suelos 4 y 5 son suelos que generalmente tienen algún problema de exceso de agua, pero que son suelos productivos. Encontramos, o sea, el INTA encontró que cerca de 4 millones de hectáreas podrían tener algún tipo de conflicto de uso. ¿Por qué? Porque eran áreas que regularmente se inundaban, sufrían exceso de agua, podrían llegar a considerarse como humedales, pero tenían capacidad productiva para forestación, para ganadería, etcétera, etcétera. Son cerca de 4 millones de hectáreas y principalmente están localizadas en la región del NEA. Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes. Según la definición original, porque la ley de humedales perdió estado parlamentario ya 2 veces. La primera definición de humedales indicaba que aquellos suelos que tenían rasgos de hidromorfismo, o sea que tenían condiciones de hidromorfismo, ya les voy a contar qué son las condiciones de hidromorfismo, podrían ser considerados como humedales. En ese sentido, fíjense, ahí está el artículo 2 decía que un humedal estaba caracterizado por la presencia de suelos hídricos o con rasgos de hidromorfismo. Eso figura en la página del Senado, eso fue la ley original o el anteproyecto de ley originalmente presentado por el senador o senadora Ruiz Díaz y Giustiniani también del Senado, hicieron una definición entre los dos, y esa definición incluía suelos que tengan rasgos de hidromorfismo. ¿Qué hubiese significado? Por suerte eso perdió estado parlamentario, en el 2013 ya. ¿Qué hubiese significado? Bueno, rasgos de hidromorfismo, ¿qué son? Para dejar o traer alguna claridad en ese sentido, rasgos de hidromorfismo son manchas, colores reducidos, o sea, un suelo bien oxidado, un suelo color rojo. Cuando empezamos a tener excesos de agua, temporarios o permanentes, el suelo cambia de color y aparecen manchas grises o manchas rojizas. Eso es nada más que debido a la reducción del hierro. Entonces, si tenemos un suelo bien drenado, aparece color más rojizo, y suelos que tienen algún exceso de agua, aparecen esos colores un poco más grises y bueno, que son muy comunes acá en la provincia de Corrientes. Le puedo asegurar que salimos acá, hacemos un pozo y vamos a encontrar algún tipo de rasgos redoximórficos en el suelo. Eso nosotros lo determinamos claramente con una tabla de colores. Si se hubiese aprobado la ley con ese concepto de suelos hidromórficos, 6 millones de hectáreas de la provincia de
que con colores más oscuros indica mayor proporción de suelos áquicos, que son todos los suelos que tienen rasgos redoximórficos. Fíjense, rasgos redoximórficos son cualquier tipo de concentración, mancha, masa o concreción de hierro manganeso en el suelo. Es un término muy técnico, pero los que están más asociados a lo que es el estudio del suelo saben que cualquier mancha, masa o concreción indica suelos áquicos, condiciones hidromórficas, y eso hubiese significado que 6 millones de hectáreas de la provincia de Corrientes hubiesen sido consideradas un humedal. ¿Eso es bueno o malo? No sé, pero por las dudas genera un gran conflicto donde los productores dicen, humedales, otra regulación más, 6 millones de hectáreas parece un poco mucho para una provincia que tiene 9 millones de hectáreas. Otra de las condiciones que exigía, bueno, en ese caso para que aparezcan las condiciones redoximórficas, es que la temperatura sea mayor a 5 grados centígrados. Por eso no afecta tanto en el sur. En el sur uno puede no tener esos rasgos redoximórficos porque las temperaturas son muy frías. Entonces podemos tener exceso de agua, pero no aparecen los rasgos, no se consideraría como humedal un suelo en el sur, que acá sí, por una condición del clima, porque los microorganismos reducen el hierro del suelo. Disculpen por ahí algunas cuestiones medias muy técnicas. Después, también consideró el tema de suelos hídricos. La nueva presentación del anteproyecto de ley consideró lo de los suelos hídricos. Eso ya lo presentaba originalmente en el en el anteproyecto del 2013, lo volvió a presentar en el anteproyecto del 2015, ya la senadora Luna en ese caso, se hizo bastante hincapié en ese anteproyecto de la identificación, conservación, protección, uso racional, preservación de los servicios ecosistémicos de los humedales, pero apareció con bastante fuerza el tema de los suelos hídricos. O sea, decía la definición en el artículo 2 que los humedales eran todos aquellos ambientes, ahí no vale la pena leer, pero quiero resaltar sobre todo el tema de que un humedal, para esta definición, era una zona con plantas hidrófitas o suelos hídricos, que la verdad que cuando yo leí esto era la primera vez que escuchaba el término suelos hídricos. Inmediatamente llamé por teléfono a algunos referentes, lo llamé a Daniel Ligier, lo llamé al profesor Dalurzo de la facultad de acá. Le digo, ¿conocen el término suelos hídricos? Me dicen, no, nunca escuché. Bueno, empecé a buscar un poco, encontré una definición de suelos hídricos que se usa en los Estados Unidos. Bueno, eso también perdió estado parlamentario el año pasado, en diciembre de 2017. A ver. Y entonces encontré en internet que en Estados Unidos un suelo hídrico se define por ley federal como un suelo que en condiciones no drenadas está saturado, inundado o encharcado el tiempo suficiente durante una temporada de crecimiento para desarrollar una condición anaeróbica que favorezca el crecimiento y la regeneración de vegetación hidrófila. O sea, acota un poco más a lo que es suelo de condición acuícola, un poquito más acota la definición. Entonces, un suelo hídrico es aquel que cumple con la... Entonces, un suelo hídrico, para la ley de Estados Unidos, debería cumplir esa definición, pero además debería cumplir con un indicador, al menos un indicador de una serie de indicadores que tienen que cumplir los suelos para ser hídricos. Disculpen el trabalenguas. Entonces, los suelos hídricos, para ser categorizado un suelo como suelo hídrico, tiene que cumplir o 16 indicadores que se usan para todo tipo de suelos, o 12 indicadores para suelos franco-arenosos, o 22 indicadores para suelos arcillosos. O sea que tendríamos que tomar todos los suelos de la provincia de Corrientes, todos los suelos de la República Argentina, clasificarlos y ver si coincide alguno de estos indicadores, que son casi 50. Además, esos suelos hídricos esos indicadores se aplican para distintas regiones de los Estados Unidos. O sea, el indicador S13 se aplica en esta región, pero no en esta. El S14 en esta región, pero no en esta, y así sucesivamente. O sea, tal vez sea un concepto interesante, pero es de los Estados Unidos, habría que adaptarlo a nuestra zona acá, a la Argentina. Eso está todo. Terminé de traducir hace muy poco el manual que ayuda a identificar, a clasificar los suelos hídricos. Y entonces lo que hice fue, este es el mapa de la provincia de Corrientes, nosotros tenemos lo que está en verde, es todo lo que tenemos evaluado hasta ahora, y el amarillo también, que es Mercedes, terminamos recién,
son todos los mapas de suelo en escala de semidetalle que tenemos en la provincia de Corrientes, o sea, información semidetallada, escala 1 en 50.000. Eso significa desde el año 67 que nosotros trabajamos en suelo, hasta el 2018 tenemos 2.727 fichas de suelo, que son 424 perfiles modales o series que habría que reclasificar con este concepto de suelos hídricos. Tomé tres o cuatro suelos tomé. Me tomé el trabajo de clasificar 4 suelos, no 424, tomé 4 nomás. Y clasifiqué y me da que, por ejemplo, los suelos del Malezal cumplen el indicador F19, no cumple ninguno de los A, ninguno de los S, pero sí el indicador F19, por lo cual sería considerado un suelo de humedal. Suelos de Malezales serían suelos que están todo por acá, todo por acá, todo por acá. También clasifiqué otro suelo de borde de laguna, serie Malvinas, Zamacuente Mólico, que es este suelo acá, me dio que cumple el indicador S11, y un suelo que muchos de ustedes conocen, que es el suelo tipo Chavarría, que son zamacuentes típicos, son los suelos más extendidos de la provincia de Corrientes, casi 300.000 hectáreas tenemos de suelo Chavarría, esos suelos que son arenosos, muy lindos para, el pasto crece muy bien, se puede hacer ganadería, tienen una napa fluctuante. Bueno, esos, si bien tienen condiciones acuícolas, no serían suelos hídricos de acuerdo a la definición y de acuerdo a los indicadores. También clasifiqué un suelo de la zona de Liberá, tomé un embalsado, lo clasifiqué, y bueno, cumple con casi todos los indicadores del A, o sea que eso sí, sería un suelo hídrico, un suelo orgánico, que ahí el agua es una componente principal y la vegetación así lo indica. Bueno, este es un tipo de suelo, nadie va a negar que esto es un suelo hídrico, que esto es un humedal, el Liberá, los esteros de Liberá y los embalsados son humedales, eso es indudable, cumple con todo. Acá tenemos un mapa donde indica todas las proporciones de histosoles, que son esos tipos de suelos hídricos que hay en la zona de Liberá. Tenemos casi 300.000 hectáreas con ese tipo de suelos histosoles que en general no se usan, ni se alteran, son suelos que están ahí conservando carbono, eso es materia orgánica que no se descompone, se acumula y forma los típicos embalsados. Las consecuencias, ¿cuáles hubiesen sido las consecuencias si se hubiese considerado esa ley así como estaba planteada? Los malezales, que son estos tipos de suelos, o sea, ese que cumplía el indicador que les mencioné anteriormente, estos hubiesen sido considerados suelos hídricos, por lo tanto humedales. Eso representa más o menos 1.700.000 hectáreas en la provincia, hubiesen sido considerados como humedales. Bueno, lo primero que me pueden decir es, bueno, no importa que sea considerado como humedal, pero ya el productor, y nosotros estamos muy cercanos a los productores, nos dicen, pero por las dudas yo no quiero que sea considerado como humedal porque mirá si me ponen una restricción, lo que es entendible, ¿no? Y aparte, en esta zona de estos malezales, perdón, está habiendo, y hay un gran avance en lo que es forestaciones, con la consecuente captura de carbono que hacen las forestaciones. También otra de las consecuencias hubiese sido que los bordes de laguna, como les decía, esa serie Malvinas, los bordes de laguna que solamente en Goya, esquina de la Valle, cubren 73.000 hectáreas, hubiesen sido considerados humedales. Y ese borde de laguna tiene este paisaje. O sea, este paisaje en borde de laguna hubiese sido considerado un humedal porque cumple con el criterio de suelo hídrico. Porque la ley dice y o suelos hídricos. Un humedal es aquel que tiene suelo hídrico. Esto es para que se den una idea, es más o menos de Goya por la ruta 12 hacia el este, la zona de Maluchas. O sea, toda esta zona, todos estos bordes de laguna, es una laguna, estos negros son lagunas, estas son forestaciones, y todos los bordes de las lagunas, que eso tiene un ancho variable, hubiese sido considerado un humedal, porque cumple con el criterio de los suelos hídricos. Después tomé de la bibliografía una comparación donde muestra los factores, las condiciones acuícolas que presentaba la ley o el anteproyecto de ley original y la de suelos hídricos. Y la verdad que son muy parecidos. O sea, si se hubiese considerado el concepto de suelos acuícolas o condiciones acuícolas de los suelos o suelos hídricos, la verdad que para Corrientes los cambios no son demasiado grandes. Esas 6 millones de hectáreas van a estar por ahí nomás
si consideramos suelos hídricos o condiciones acuícolas en general. Otra de las, ahora con respecto a los suelos y monitoreo, el artículo 5 del anteproyecto de ley habla del inventario de humedales. Dice que, o sea, hay que definir los humedales e identificarlos para hacer un inventario para que posteriormente se puedan monitorear los cambios en los humedales. Bueno, o sea, ubicarlos exactamente, identificarlos, caracterizarlos y para poder monitorear lo que se hace en los humedales, lo que no está mal, pero a nosotros, o para que se entienda eso, cuando uno hace, y si se incorpora el concepto de suelo, cuando uno hace un mapa de suelo, generalmente uno hace unidades cartográficas, y una unidad cartográfica no siempre es pura. Una unidad cartográfica puede tener más de un suelo. Entonces vamos a tener una unidad cartográfica con porcentajes de suelo hídrico y porcentajes de suelo no hídrico. Eso va a complicar bastante la identificación y el posterior monitoreo, porque uno puede después decir, bueno, esta unidad cartográfica está intervenida en un 50%, y vamos a suponer que el 50% del porcentaje de los suelos hídricos también está intervenido. O sea, genera un problema a la hora de hacer el monitoreo. Es una cuestión bastante técnica, pero la verdad que va a generar un problema para el que tenga que hacer el inventario y para el que tenga que monitorear el avance que haya sobre suelos hídricos o sobre humedales. Esto es a modo de ejemplo para que se entienda. Esto es solamente a modo de ejemplo. Esto sería una unidad cartográfica donde generalmente uno pone 2 suelos dentro de una unidad cartográfica y se expresa en porcentaje. Por ejemplo, uno pone suelo 1, 50, 30 y 20%. Entonces el suelo 1, que en este caso vendrían a ser los colores marrones, cubre el 50% de la unidad, el 30% del suelo 2 y 20% del suelo 3, que en este caso podría ser un suelo hídrico, por ejemplo, si cumple con las condiciones de suelo hídrico. Monitorear eso es realmente muy difícil si incorporamos el concepto de suelo hídrico. Otra cosa y estas críticas son constructivas, es lo que vimos en el análisis de la ley, el tema de escala. Dice el anteproyecto de ley que hay que hacer el inventario a 3 niveles. Habla de niveles, un nivel de regiones de humedales del país, un segundo nivel de paisajes o sistemas de humedales y un tercer nivel de detalle local. Y la verdad que es bastante, cuando uno habla de niveles, nivel regional, nivel local, es un poco ambiguo eso, y nosotros entonces decimos, ¿por qué no mejor hablar, el que trabaja en cartografía, el que trabaja con mapa de suelo, sabe lo que es una escala 1 en 1.000.000, o lo que es la escala 1 en 50.000 o 1 en 100.000. Si uno dice claramente a qué escala se va a delimitar o delinear los humedales, eso traería mucho más seguridad en la delimitación y es mucho más comparable si uno dice numéricamente la escala. Y no deberíamos repetir los errores que ocurrieron con la ley de glaciares, que hoy se mencionó, que el glaciólogo Villalba estuvo incluso procesado porque no consideró los glaciares de menos de 1 hectárea por una cuestión de escala y por una cuestión metodológica internacional. El hombre estuvo procesado, creo que procesado, está todavía procesado. Entonces tenemos que ser tan claros en la ley, me parece, o nos parece, tenemos que ser tan claros para que esto no ocurra, porque ¿quién va a querer hacer un inventario si después queda algún humedal afuera y después encima va a sufrir un proceso? Igual el ministro de Ciencia y Tecnología lo apoyó en todo, eso queda claro. Escala, no es lo mismo una escala 1 en 2 millones, está la provincia vista en una escala en 2 millones, donde uno puede ver, bueno, esto seguramente son humedales, estos son humedales. No es lo mismo una escala en 1 millón, 1 en 1 millón, donde yo empiezo a ver más detalle. Una escala 1 en 500.000, donde empiezo a ver, fíjense, ya empiezo a ver una serie de lagunitas que antes no veía. Una escala 1 en 250.000, ya veo cada vez más lagunas, y así sucesivamente hasta escala 1 en 50.000. Uy, gracias. Entonces el concepto de escala también muy, muy importante. Después el alcance. El alcance, bueno, una persona muy reconocida, influyente, que conoce muchos humedales, acá dice que los humedales, habría que, para clasificar humedales, tener en cuenta el estado más frecuente del sistema. Acá llueve, se expanden los humedales, deja llover, se achican los humedales. El estado más frecuente es una cosa bastante complicada, y el anteproyecto de ley en el capítulo 2 dice que hay que tener en cuenta el máximo anegamiento o inundación y el momento de máxima sequía. También hay que dejar muy claro eso,
porque ya les digo, acá llueve, se agranda, deja de llover y se achican. Nuestra superficie es cubierta con agua, no quiero decir humedales porque son... Y acá tengo un ejemplo de qué es lo que pasa en la provincia de Corrientes. Cuando llueve mucho en un niño tenemos el 60% cubierto con agua, cuando deja de llover el 60% queda libre. O sea que hay 1.800.000 hectáreas que van a tener condiciones acuícolas seguro, porque el agua queda ahí, con que esté 7 días el agua ahí empiezan a aparecer condiciones redoximórficas, van a haber indicadores de suelo hídrico, bueno, y esto nos genera un gran problema a la hora de categorizar y delimitar exactamente los humedales. Otro ejemplo, con una imagen satelital nomás, fíjense, ¿dónde le pongo el límite a este humedal? Sí, es una cuestión técnica, pero creo que deberíamos tener esto en consideración. ¿Dónde le ponemos el límite? Es la misma zona, solo que más seco y con más agua, más seco y con menos agua. ¿Dónde le ponemos el límite? La verdad que genera y plantea un problema técnico importante. Otras críticas sería el hecho de que la ley también dice que hay que cuidar los humedales por el tema de la provisión de servicios ecosistémicos. Si este humedal, si este malezal es considerado un humedal, fíjense que esto es erosión hídrica. Acá se perdió un servicio ecosistémico que es el de captación de carbono. El suelo ya se fue, está formando parte del delta. Entonces, si nosotros consideramos eso un humedal y tiene alguna restricción, no se va a poder hacer una forestación, que a su vez la forestación provee un servicio que es el de captación de carbono y conservación de suelo. Entonces, otra de las cosas que una crítica constructiva. Después también dice la ley, el anteproyecto dice que los humedales de origen natural son hábitat para estos dos grupos de aves. Y dice humedales de origen natural. Nosotros sabemos, porque hemos hecho estudios en arroceras acá en Corrientes, sabemos que esos dos mismos grupos, fíjense, estos dos mismos grupos están en mayor abundancia en la arrocera si lo comparamos con un humedal natural. Entonces, también esto casi, no le diría falso, pero es tendencioso el hecho de considerar que solo los humedales naturales son los que son reservorios de biodiversidad. Tampoco hay que olvidar que Corrientes ya tiene 1.500.000 hectáreas con un grado de protección, que es la reserva de Iberá. Tenemos 1,5 millones de hectáreas, todo un sistema que tiene muchas restricciones de uso y ahora una más. Entiendo la preocupación de los productores, es lógico, nosotros estamos en la parte técnica y vemos los problemas técnicos, pero entiendo la preocupación de los productores. Otra cosa, ¿es una ley de presupuesto mínimo o presupuestos máximos? Nosotros ya tenemos en Corrientes código de aguas. El código de aguas limita el uso del agua o restringe o habilita el uso del agua, depende de si se cumple el código de agua. Tenemos la ley de impacto ambiental, el certificado de no inundabilidad. Uno tiene que tener un certificado provisto por un agrimensor que diga acá no se inunda para poder hacer una obra. Eso ya está en la provincia de Corrientes, está toda disponible en la página del ICA. Propuestas, voy a tratar de terminar en tiempo. Propuestas, nosotros a esta ley, que es a esta definición, que es la última de Odardo Solanas, que mantiene lo de suelos hídricos, mantiene casi todo lo que anteriormente vimos, nosotros sugerimos excluir el concepto de suelo, o sea, no hablar de ambiente de humedal y sacar, porque el suelo va a traernos complicaciones a la hora de definirlos o de marcar los humedales. Las condiciones y los rasgos del suelo acuícola y de suelos hídricos son muy similares, nos va a traer un gran problema y vamos a considerar un humedal toda la provincia de Corrientes. Otra cosa, si consideramos suelo, no todas las provincias tienen mapa de suelo a escala de semidetalle como tiene Corrientes. Entonces le vamos a poner en un brete a las provincias que no tienen mapa de suelo. También los suelos no se distribuyen con límites naturales. Ya vimos que uno no hace un límite exacto, donde termina, un suelo no termina acá y acá. Es un gradiente, un continuo, y eso nos va a generar otro problema de cómo hacemos el monitoreo después. Pensamos que hay que eliminar, y esto no lo pienso yo, lo piensa el Consejo del Centro Regional del INTA Corrientes, que está formado por productores, por instituciones científicas y técnicas, miembros del Ministerio. Pensamos que el artículo 19 hay que eliminarlo porque dice que no se puede hacer cambio de uso del suelo en humedales plenamente reconocidos o que se presuman como humedales, no se puede hacer cambio de uso del suelo. Entonces, ¿qué hacemos? Si mañana queremos hacer una forestación, hasta que no terminemos el inventario no vamos a poder hacer una forestación. O algún otro cambio de uso en el suelo. Si antes tenía ganadería y ahora en vez de tener ganadería quiero hacer, no sé, cancha de golf, no voy a poder hacer, porque es otro uso, ya no es ganadero, es golf. Bueno,
Perdón por la... Entonces, el Centro Regional del INTA Corrientes propone esta definición. Ya le digo, esto no la propongo yo, la proponen un grupo de productores, científicos, todos los que forman parte del Centro Regional. Creemos que, a los efectos de la ley, los humedales son ambientes naturales de tipo pantano o turberas con superficies cubiertas de agua, de modo permanente o temporal, estancado o corriente, dulce, salobre o salada, donde el agua es el principal factor del ecosistema, el agua. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas acuáticas y palustres. Porque en los malezales eso, cuando llueve mucho hasta fitoplancton y zooplancton se forma. Así que eso hay que tener, hablamos de plantas superiores, ¿no? Para alimentario deberíamos fijar una escala numérica, se debería fijar una fecha, una imagen satelital, un sensor y una combinación de bandas para delimitar los humedales y trabajar ya en la categorización de los usos futuros, como para que nosotros sepamos, si eso llega a ser un humedal, de qué color va a estar pintado después, pero eso necesita una mesa de trabajo, productores, parte pública, privada, y empezar a hablar y que no nos ocurra lo que nos pasó con otras leyes y que, bueno, está generando conflicto. Lo que menos queremos, creo que desde el gobierno, de la parte científica, técnica, lo que menos se quiere es un conflicto, porque las leyes están para evitar los conflictos. Un semáforo está para evitar los choques, bueno, una ley está para evitar conflictos. Y aparte tenemos que producir, porque si no, ¿cómo salimos? Así que con eso les agradezco mucho la atención y estoy disponible para las preguntas. Gracias, doctor. Ya tenemos una pregunta, así que queda una más por orden superior. Abrimos la ronda. Hola. Sí, doctor, felicitaciones, la verdad, extraordinario y clarísimo. Una pregunta, científicamente, ¿se podría definir, tomando en cuenta la definición que ustedes plantearon, ¿no?, que me parece perfecta, ¿se podría diferenciar también con algún método científico lo que son humedales naturales y los humedales que se han generado artificialmente producto de la mano del hombre, sobre todo en los últimos años? ¿Arroceras, por ejemplo? ¿O? No, digo, nosotros tenemos mucha superficie anegada en la provincia de Corrientes, producto de la mano del hombre, de obras de infraestructura mal hechas, de zonas inundadas del norte, sobre todo de la provincia, y de otros lugares de la provincia que se han transformado en humedales producto de la mano del hombre, no de la naturaleza, o no eran humedales naturalmente, ¿sí? Y los sufrimos permanentemente, sí. Y aún defendiendo su definición, tienen esa vegetación que los podría hacer considerar humedales, pero todos sabemos que no eran humedales naturalmente, sino que fueron convertidos en humedales por el mal diseño de la infraestructura, que es responsabilidad del hombre, no de la naturaleza. Sí, entiendo perfectamente la pregunta y la verdad que es muy buena. Yo creo que sí se puede, siempre y cuando tengamos acceso, por ejemplo, a fotos aéreas antiguas, que de hecho hay fotos aéreas viejas de la provincia, eso se podría delimitar y se podría, es cierto, ya incluso el ingeniero Basalo hablaba de la esterización deliberada y de todo el avance. Lo cierto es que justamente un humedal y todos los ambientes naturales no son una cosa estanca, eso se agranda, se achica, y una posibilidad sería esa, la diferenciación con, por ejemplo, una imagen, una foto aérea muy antigua, de ver qué se puede separar y qué no. De hecho, la gente de antes también te dice esto, acá hacíamos algodón, acá, y eso le diría, la única forma que se me ocurre ahora es con una foto satelital, una foto aérea, perdón, de algún vuelo viejo. Los rasgos redoximórficos en suelo y la biota esa crece en muy poco tiempo y los rasgos aparecen en pocos días. Así que de campo veo difícil y para grandes áreas a lo sumo se podría estimar, habría manera científica de estimar, sí, porque uno puede modelar cómo sería el ambiente con y sin ese impedimento. Significaría algún trabajo, sí, pero se podría. Sí, con sus errores sí se podría. Sí. Si me permite una acotación, ingeniero. Hay que tener mucho cuidado porque me gustaría ser abogado y cuando todavía no podemos definir bien lo que es un humedal, para los ingenieros es pan comido, ¿cierto? Nos pasa en Córdoba con lo que llamamos o el churqui,
o todas las especies que han sido trabajadas y que el renoval que está viniendo, que no es bosque nativo, y algunos sí lo denominan bosque nativo. Entonces, la ley de bosques lo toma como bosque nativo y no lo es. Entonces, debemos tener mucho cuidado y definir bien sobre qué se está trabajando. Por eso estoy de acuerdo cuando usted ha sido muy sincero y ha dicho, bueno, hasta dónde llega la definición y cuándo no. Sí, y estoy tratando también de acordarme lo que dice el doctor Vigliso cuando dice que el carbono se acumula en los suelos. Es cierto, esta zona, por ejemplo, voy a tirar un ejemplo, esta zona, donde estamos nosotros actualmente ahora, Corrientes del Noroeste, es una zona de suelos relativamente nuevos y tiene bastante menos carbono que otras zonas más viejas del punto de vista geológico. Y el carbono acá se sigue acumulando todavía, son suelos entisoles que se va acumulando el suelo, el carbono, digo. Por eso estos sistemas son dinámicos, entonces tenemos esa dificultad y por eso hay que elegir una fecha, hay que elegir una definición y a partir de ahí monitorear. A partir de ahí en adelante, creo, pero me parece que es indudable que necesita más discusión, necesita una mesa donde tratemos de combinar todos los intereses. La última y cerramos la ronda. Esta va por mi cuenta. Tal vez peque de inocente o de tonta, pero si ni siquiera podemos definir un humedal, nuestra provincia es casi un humedal, por lo que estás diciendo. ¿Por qué directamente Corrientes podría salir de esa ley? ¿Por qué tenemos que tener esa ley? ¿Qué es lo que define que tenemos que tener esa ley? Yo creo que va para la pregunta puede ir para el director. También una pregunta que yo hubiese querido hacer es la del 20% de incremento de humedales o algo así. Usted mencionó algo. Por ahí él nos puede contestar esa pregunta. Vamos allá. Yo venía a aprender. Bueno, en relación a la ley, no tienen, a ver, es un proyecto de ley, hay dos proyectos, uno está no es un proyecto del Ejecutivo al cual represento, es un proyecto de senadora Odarda y Solanas por un lado y el otro creo que es el de D'Agostino, que está en la Comisión de Intereses Marítimos. A ver, los dos proyectos yo los vi, no es que hoy hablábamos de esto, la ley de presupuestos mínimos, por eso es importante que se participe en las comisiones y que los sectores estén representados en el ámbito del Congreso. La ley de presupuestos mínimos es una ley que tiende a estandarizar un mínimo aplicable a todo el territorio nacional. En ese sentido, si se aprueba una ley, que yo por eso daba el tono de estratégica, si se aprueba una ley de este contenido, evidentemente tiene aplicación directa en las provincias. Ahora, algunas pequeñas aclaraciones que las decía hoy Ditma. Que algo se califique, estamos muy enfocados en la definición que es muy importante, fíjense con el tema periglacial y demás que ha pasado con glaciares, el lío en el que estamos, ¿no? Por no tener una definición clara de qué estamos diciendo cuando hablamos de área periglacial. O sea, es importante la definición. Ahora, al margen de la definición, que algo se llame humedal no quiere decir que sea un área protegida, digamos, que tenga a una restricción en especial. Por eso es importante, y yo lo hablaba ayer, que la provincia avance en esto que comentabas vos, digamos, en definir qué considera humedal, anticiparse también en qué categoría y qué grado de protección le quiere dar en esa interacción y en cuanto más avance también es importante va a tener una posición más sólida de cara a estas definiciones y de cara a lo que quieran realmente bajar como criterios de protección. Por eso yo creo que en el marco de lo que se hablaba, que por supuesto es importante la definición, pero hay que saber que definir humedal no significa que está vedado a la intervención. La intervención puede ser amplia, quizás el único lineamiento es el uso racional que está planteado en Ramsar, esto del 20% que estaba planteado en el marco de un plan por biodiversidad, es un anhelo, es una expectativa, digamos, no es un lineamiento legal, es un plan que se pretende, digamos, alcanzar, pero a lo que voy, y volviendo al tema de las normas de presupuestos mínimos, son ineludibles para la provincia,
Pero por eso es importante que trabajen en el marco de la comisión todos estos temas. Desde el Ministerio de Ambiente están las puertas abiertas para reunirse con los técnicos y trabajar también en cuanto a definiciones y lo que se está haciendo. No es, estos proyectos que se han presentado no son del Ejecutivo Nacional, para dejarlo en claro. Perdón. Perdón, pero si al final se quiere hacer una ley, si se quiere hacer una ley, vos decís que tal vez no haya restricciones y queremos saber cuáles son los humedales. ¿Cuál es el sentido si no vas a hacer restricción, si no sabes lo que es un humedal? No, yo no dije eso. Dijiste que no iba a haber restricciones. Entonces, no, yo dije que no necesariamente calificar algo como humedal implica restringir actividades, que no es lo mismo. Es decir, seguramente vayan a bajar criterios de alguna ley. Por eso les digo, o sea, tienen que ir a las comisiones y pelear esta postura, pues muy importante para Corrientes. O sea, no lo estoy diciendo. Digo, que puede haber categorías que se definan. El ordenamiento territorial está en cabeza de las provincias. Eso ténganlo presente. La categoría de protección también que le puedan asignar. Con lo cual, lo único que hay que pelear en el ámbito del Congreso Nacional es que esos criterios que eventualmente pueden ser macro no afecte los criterios provinciales. Pero solo quería dejar en claro que calificar algo de humedal no está emparentado necesariamente con una restricción. ¿Está claro? O sea, era simplemente eso. Bueno. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Muchas doctor. gracias. Felicitaciones. Invitamos al secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia de Corrientes a hacer entrega de un recordatorio al doctor Dietmar Kurz. Licenciado Manuel García Olano.